Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Energía y Realidades Paralelas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a más bien profundizar un tanto en cómo ir cambiando una realidad. Este, pues no es inmediata, digo, y van a ver a través de esta explicación de qué es una experiencia propia. Como, bueno, primero debes de tener el objetivo muy claro de qué es lo que quieres resolver y cambiar. Y después, con esa visión, las formas o los medios para poder alcanzar eso. Y sobre todo con la observación vas a poder alcanzar, resolver esa situación. Sí te puedo decir que no vas a lograr, aunque parezca desalentador, no vas a lograr resolver con un curso, por ejemplo, de los que yendo al curso de Tony Robbins o yendo o comprando un libro de Harbecker que hablando del dinero y de millonarios, o leyéndote los libros Padre Rico, Padre Pobre, o clavándote y leyendo uno y otro, leyendo, no sé, hay demasiados libros que tienen que ver con cuestiones del dinero. Nada de eso lo vas a lograr eh, capitalizar, por llamarle de alguna forma. Incluso si te fueras a estudiar un diplomado y más, no lo vas a lograr si no te vas primero al origen para saber qué emoción es la que está detonando la situación que hoy estás viviendo. ¿Por qué? Porque todo eso que estás buscando es externo, pero aquí no debemos de perder de vista que lo que crea tu realidad es tu parte interna. Entonces, si tú estás experimentando una realidad, lo que tendrás que hacer es clavarte en ti mismo para ver qué tipos de creencias tienes que te están limitando en vivir la experiencia que tú deseas vivir. En el caso de la abundancia, del dinero, del flujo, porque no nada más es el dinero, la abundancia hay miles de formas que se pueden manifestar. Y no es, digo, si piensas, por ejemplo, que el último resultado es el dinero, ahí es un primer concepto que debes de cambiar. No nada más la abundancia la vas a obtener a través del dinero. Y bueno, tienes que ir clavándote en encontrar cuáles son esas creencias que están limitando ese flujo natural de abundancia en ti. Creo que en algún otro podcast ya lo expliqué, es como un río que tiene muchas piedras y está deteniendo el caudal del flujo tan enorme que tiene ese río. Entonces, si tú vas quitando esas piedras de poco en poco va aumentando el caudal y entonces estás fluyendo de una manera natural que te corresponde con tu vibración, con tu plan del alma en cuanto a la experiencia que te tienes el día de hoy o en esta realidad que elegiste en cuanto a tu experiencia en la abundancia, en el dinero, en la prosperidad, etcétera, ¿no? Entonces tendrías que ir de poco en poco. Eh, Realmente es un trabajo, yo siento, de mucha conciencia, de mucha autoobservación, de mucho estar atento, escucharte, de observar tus emociones, de reconocerlas, no de negarlas, porque negarlas al final te va a hacer mantenerte en el mismo estado, aunque sean lo más doloroso que piensas o lo más ridículo que puedas creer que son, debes de aceptarla, porque si no, de otra manera te quedas en el mismo lugar. Entonces, la realidad es que no va a haber un curso, terapia, constelación, ritual. Nada de eso te va a servir de nada. Nada, nada, nada. Mientras tú no cambies, por llamarle así, el núcleo, el origen, la raíz de esa situación que estás experimentando, entonces no va a cambiar. Obviamente, no quiere decir que tú
tengas que ser igual que los demás, porque todos venimos a vivir un nivel de abundancia muy diferente va en relación y adecuada a nuestra experiencia elegida. Pero si, por ejemplo, tú dices, es que yo no me siento cómodo como estoy, yo creo que puedo vivir más relajado o puedo tener más abundancia, quiero experimentar esto y no tengo los recursos para poder experimentar, entonces vas a buscar estar resolviendo eso a tal forma hasta que llegues al punto en que digas, bueno, ok, así me siento cómodo, así estoy bien. Y no quiere decir que así te vas a quedar. Quiere decir que en ese momento así estás bien y estás fluyendo. Y si en algún momento tienes esa inquietud de todavía subir más, entonces, bueno, pues puedes ir igual viendo cuáles son tus limitantes de por qué no estás permitiendo que haya un mayor flujo o cómo le haces para que haya un mayor flujo. Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito el camino que a mí me llevó. Si ven que bajo la vista es porque tengo muchas anotaciones. Fueron muchos años, la realidad es que fueron muchos años en el tiempo. Empezando yo siempre creí, bueno, pues mi primer creencia y la más fuerte siempre fue eh, mucho trabajo es igual o directamente proporcional a mucho dinero. Entonces, pero el trabajo que yo hacía estaba en relación tanto mental como físico, vamos a llamarlo, ¿no? Al final lo hacía y sí, sí obtenía mucho dinero. Sin embargo, una cosa que no cambiaba era que vivía al día. No importaba cómo fuera, vivía al día, ¿no? Entonces, pues era un tanto frustrante. Yo en ese entonces no tenía mucha noción de nada de esto. Simplemente veía que había más necesidad, o tenía que cubrir ciertas cuentas o ciertos gastos o lo que fuera. Y entonces, pues le talachaba más como nos enseñaron a todos. Le talachaba más, trabajaba más y lograba generarlo. Pero ¿qué pasaba? Me empecé a dar cuenta que no había una relación que me dejara cómodo con esa creencia, porque al final yo terminaba muy agotado, cansado, a veces harto, y pues, lograba resolver la situación, pero era pues nada más por un lapso de tiempo, porque después volvía y volvía el mismo ciclo y volvía a repetir lo mismo, ¿no? Y volvía a repetir lo mismo. Y mi objetivo era como vivir de una manera más relajada, de una manera holgada, sin preocupación. Sobre todo eso era, sin preocupación. Sin embargo, pues siempre había, ¿no? Entonces, de ahí empiezas a medir y a decir, bueno, lo primero es, me voy a ajustar a los gastos que yo creo que son los que puedo sostener. Eh, lo primero es quítate la idea de quererle demostrar al mundo lo que tienes, lo que eres, y en base a eso, cree que vales en base a lo que tienes. De hecho, he leído en algunas veces que, curiosamente, una vez me dejó así como marcado, dije, qué bárbaro, de una chica que estaba comparando un teléfono, no sé qué marca era, que era bueno, comparándolo con un iPhone, y pues viendo que realmente no había gran ventaja de un iPhone versus el equipo, obviamente Android, un buen equipo, y obviamente menos de la mitad de precio. Y dentro de los comentarios le decía, pues un cuate le puso, es que a mí el iPhone me da estatus. Y dije, qué bárbaro. Porque si tú ya perdiste la perspectiva de qué es lo prioritario. Si tú estás obteniendo las cosas para demostrarle a los demás, eso quiere decir que no vives para ti, vives para los demás. Y creciste con un patrón en donde debes de complacer a los demás o debes de demostrar que eres alguien o que tu valor está en relación a las cosas materiales. Y si piensas que tu valor está en relación a las cosas materiales, perdón que te lo diga, pero estás bien fregado. Y te viene más adelante un montón de situaciones de mucho dolor y de quizá hasta de sufrimiento. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque todo aquello que tú generes de manera material no te puede definir
porque nada más observa cómo lo que tú generaste, fuiste tú el que lo generaste. Y entonces es tu valor lo que te permite tener eso. No el valor de la cosa material, el que te diga tú vales esto. Tú eres el que te das el valor y le das el valor a las cosas. Y las cosas materiales simplemente son una proyección de lo que eres y tú eliges la proyección que quieras, pero nunca que esas cosas materiales sean las que muestren o te den valor, porque al final lo que va a suceder, como ha pasado con tanta gente, y a mí también me pasó, es que llegas en un momento en el que es como que te hartas de hacer eso cuando estás fuera de tu propia línea espiritual, estás tratando de mostrar o de competir con otras personas. Llega un momento en el que dices, ya basta, ya me hartó este jueguito, ¿no? Porque eso, aparte es un jueguito sin sentido. Y en cierta forma te suceden cosas, a mí me suceden cosas que de repente pues, prácticamente perdí todo. Muchas de las cosas que tenía tuve que terminar vendiéndolas para pagar compromisos, para resolver problemas, para etcétera. Y cuando te quedas otra vez y dices, bueno, aquí estoy, no tengo nada, pero sí tengo mucho. Tengo todo el camino que recorrí en haciendo lo que ya sé hacer de muchas maneras. Y les puedo decir que en unas de las ocasiones, en menos de un año, yo ya estaba de vuelta en casi el nivel que había estado al año anterior, cuando perdí, ¿no? Ahí me demostré que al final yo soy el que le da el valor, no las cosas me dan el valor a mí. Entonces, cuando logras eso, ya no tienes ese apego, ¿sí? Ya no tienes ese apego y entonces al no tener ese apego a las cosas materiales, finalmente ya no te poseen las cosas materiales, ni tú las posees, o sea, las posees temporalmente, pero sabes que no son permanentes, la temporalidad de las cosas, y entonces, bueno, finalmente ya no estás atado a algo que necesitas lo último de lo último de lo último para demostrar algo. Porque hay muchísima gente que creo que en algún momento lo mencioné, por ejemplo, las cartas que manejo, las cartas pleiadianas, manejan tres niveles de abundancia. Uno que es lo básico, el sustento, ¿no? Como pues generar para tener el sustento diario, tu alimento, tu techo, tu ropa, tus servicios, etcétera, ¿no? El siguiente ya es tener viajes, comprarte un auto, quizá comprarte ropa más cara, lujos, cosas así. Y el siguiente ya es vivir en abundancia, que es una parte integral en todos los aspectos. Es abundancia no solo de dinero, abundancia de oportunidades, abundancia de ideas, abundancia de relaciones, abundancia de amistad, abundancia de amor, abundancia de absolutamente todo. Es un equilibrio completo. Y entonces yo veo, hablando bajo estos niveles, veo que mucha gente vive una vida en la que quiere demostrar que es mucho, tiene grandes cosas de mucha marca, ropa de marca, bolsas de marca, etcétera, etcétera. Pero cuando vas y conoces, te adentras más como con la amistad de la persona, conoces un poco más, te das cuenta que pues, el nivel de vida en el que tiene, donde vive, lo que gasta, lo que se limita, lo que está endeudado, no corresponde con eso. Y lo único que está haciendo es tratar de demostrar algo que no es para llenar un vacío sin darse cuenta que ese vacío primero lo tiene que sanar para después ya lograr de una manera positiva tener esas cosas si realmente es lo que realmente le gusta o desea, ¿no? Tampoco está mal que lo tengas o lo desees o te gusten ese tipo de cosas. El problema es el apego que tienes a esas cosas y que les des el valor tanto que te definan y te den una posición incluso, ¿no? Entonces, por eso menciono que las personas que piensan de esa manera, pues desgraciadamente van a terminar sufriendo, porque pues en algún momento las pierdes, sufres y bueno, pues, te metes en muchas complicaciones. Entonces, bueno, como les comentaba, yo vivía al día
Y pues básicamente era pues pagar los gastos al día, irme al día. Y bueno, finalmente no era algo que me mantuviera cómodo, ¿no? Porque no me daba margen de decir, planeo un viaje en este año o planeo, no sé, muchos otros gastos, no me podía dar el lujo sin tener que endeudarme. Entonces, cuando empecé a resolver o a ver qué es lo que sucedía, este, pues bueno, una de las cosas que empecé a observar fue cómo venía el dinero, ¿no? Venía de clientes, este, venía, fíjense que pasaba algo curioso. Yo primero tenía la creencia de que había que darles crédito a los clientes, porque si no le das crédito, pues como vendías, ¿no? Y por ahí había una creencia que me habían dicho que era mejor que te deban a que no, ¿no? Y ahí voy yo, me compré esa creencia y ahí estaba. Y sí, sí me debían mucho, sí vendía y demás, pero no tenía dinero. Y cuando llegaba el dinero, pues se iba, pero así, volando, porque no tenía con qué subsistir y pagar todos los gastos. Entonces, era estarme apretando, ahí me generó problemas porque luego, obviamente pasó más de una vez que algunos clientes no me pagó, y entonces yo tuve problemas con los proveedores que también me daban crédito, pues tuve obviamente que terminar resolviendo eso, pero entonces ya no tenía yo el crédito. Y luego pasé de ahí a decir, bueno, ya no me voy, después de esas experiencias dije, ya no me voy a endeudar. Entonces yo pagaba de contado los materiales, ¿no? Los insumos, pero también vendía a crédito. Y entonces lo que sucedía, obviamente, pues, estaba peor la fórmula porque, pues ok, ya no debía, pero no tenía dinero. Igual cuando llegaba, pues obviamente mis gastos corrientes, ¿no? Que si la nómina, que si los servicios, que no, la renta, etcétera, etcétera, pum, todo se iba así de sopetón. Y me generaba problemas de una manera continua. Entonces, lo primero que tuve que hacer es, bueno, empezar a observar dónde estaba esa situación y observé que estaba ahí un vacío mío, era como no sentirme capaz de lograr vender lo suficiente más que de esa forma. Si no, no vendía. Entonces ahí realmente me enseñó a que yo estaba dudando de mi propia capacidad. Entonces lo que empecé a hacer es, fui reduciendo los clientes a los que les daba crédito. Y me quedé con pocos clientes que les doy crédito, pero es un lapso muy pequeño, no más de 15 días. Y cuando, y sí tengo un cliente que me compra un proyecto grande como una o dos veces al año, y ese sí me paga como 60 días. Sin embargo, lo que hago ahora es con eso, cuando ya sé, o sea, la ventaja es que viene muy anticipado el aviso del proyecto y entonces yo puedo ir administrando de una manera en el que voy sin ahorcarme, comprando los insumos de poco en poco, hacer la producción y ya después esperar. Y no me aprieto, ¿no? O sea, no estoy así, como antes estaba. Entonces ya no me genera realmente un gran problema. Eso ha hecho que obviamente, dentro de muchos otros cambios, eso ha hecho que, bueno, ahora que regrese el dinero, ya no llega y se va así de rápido como antes iba. Se iba, fluía así, llegaba y ¡fum!, ¿no? Entonces, pues ni siquiera sabía, o sea, ni siquiera para planear a lo mejor un viaje porque ya estaba todo comprometido, ¿no? Entonces, necesitas observar tu emoción. Ahí me di cuenta que yo mismo me estaba autolimitando. Y entonces sané esa autolimitación. Obviamente era una falta de confianza en mí mismo. Luego, la otra cosa que me llegó a pasarme, también que me di cuenta, es que hablando del dinero, también cuando entraba y se iba, hay veces que no debía, pero surgen otros gastos, surgen otras cosas. La cosa es que igual no, andaba sin dinero. Me encontré una que había una creencia que estaba relacionada con el dinero en cuanto a que era malo. Te podía ser mala persona o ya les he platicado de mi
background religioso que pues enseñan un montón de cosas muy convenientes, ¿no? De que el dinero es malo y te contamina y en X cantidad de cosas, ¿no? Ya ves que dice la Biblia que un rico no va a entrar en el reino de los cielos, entonces pues, ¿qué te están diciendo en pocas palabras? Nunca seas rico porque si no, no vas a entrar, ¿no? Y inconscientemente tú relacionas rico es igual a malo. Rico es igual a dinero, dinero es igual a malo, ¿no? Entonces, esa es otra de las creencias que me di cuenta y la sané. Ahora, ¿cómo? A lo mejor me van a decir, bueno, ¿y cómo sanas esa cosa, esa creencia? Lo primero es identificarla. Creo que ya les había mencionado cómo hacerlo. La identificas, ya que te das cuenta que la tienes, y te vas a dar cuenta porque la observas y es como que te cae el 20. Dices, no manches, sí, esto yo lo tengo. No hay ni la menor duda, es algo tan directo que dices, yo tengo esto. Ahora, en ese tipo de cosas, como ese tipo de creencias, por ejemplo, la del dinero es malo, pues simplemente fue como que qué ridículo es esto, entras en conciencia y bye, no hay que hacer más. En otros casos, por ejemplo, con la duda de yo no sentirme capaz, simplemente me miraba yo hacia atrás y observé todo lo que yo había logrado y todo el camino que había recorrido y todos los años y todos los clientes y todas las ventas y todas las cosas. Pues, también me di cuenta que era ridículo pensar que no era capaz. Sin embargo, esa falta de creencia o esa creencia de no ser capaz, aunque te lo demuestres, no lo ves, porque en mi caso me inculcaron hacia mis padres el que yo no era suficiente, que yo no podía, yo no. Entonces es relación a no ser capaz. ¿Por qué? Porque yo no era un buen estudiante. Y entonces te lo inculcan tanto que te lo terminas creyendo y como te lo dicen tus padres, pues cómo no lo vas a creer, ¿no? Eres un niño. Y entonces vienes cargando con eso. Obviamente cuando yo me doy cuenta de todo eso, pues dije, pues esto también es ridículo, no va, ¿no? Entonces, bueno, hay otra cosa limpié. Ahí obviamente mejoraron las ventas, mejoró el flujo, sin embargo, igual, no tenía siempre el flujo. O sea, tenía ya flujo, ya me alcanzaba para los gastos, pero ahora yo lo que quería empecé a tener un colchón para imprevistos, para de repente si me gustaba o para inversión, simplemente, ¿no? Puede ser. Entonces, intenté hacer, mi objetivo ahora fue ese, ¿no? Eh, y a ver, déjame ver. Ok, bueno, entonces, bueno, lo que dije, bueno, ahora ya que no, ya que está fluyendo esto más y ya salgo con los gastos, si quiero tener acumulado, hay que incrementar los ingresos. Y la primera reacción fue, talachale más, pero volví a lo mismo. No, eso no quiero así, termino agotado, cansado, harto y esas emociones te generan todo lo opuesto. Entonces, lo que dije, bueno, mejor vámonos por el otro lado. Y empecé a darme cuenta que esa creencia de mucho trabajo es igual a mucho ingreso no era necesaria. También podía tener trabajo relativo y muy buen ingreso. Entonces hice de esa creencia la mía y la otra, pues la dejé de lado, ¿no? La reemplacé. No que sí que la haya borrado completamente, porque hay veces que llego a tener lapsos muy pequeños que de repente sí tienes mucho trabajo y demás, pero pasa y no termino en el hartazgo, ¿no? Ahora lo que hice, bueno, es incrementé mis precios y empecé a enfocarme en proyectos más particulares que te demandaban como una cosa más integral. Antes, por ejemplo, me enfocaba más en la producción de algo rutinario y constante para los clientes. Eso evidentemente son clientes que te piden créditos, son clientes que te están castigando el precio y te dan mucho trabajo. Y sí, yo tenía todo el tiempo trabajando en las máquinas, pero no tenía suficiente dinero, ¿no? Y era, bueno, pues por lo mismo, porque ya les platiqué, menores márgenes, poco flujo, etcétera, ¿no? Entonces aquí empecé a elegir proyectos y con la misma técnica simplemente decía, bueno, ahora quiero hacer algún proyecto así.
y visualizaba que estaba haciendo algún proyecto así y ya me llegaba proyectos de decoración, proyectos de branding, proyectos de diferente índole que representaban un mayor margen. Y también a la vez me pagan anticipo y a la entrega me liquidan. O sea, la entrega puede ser no más de una semana. Entonces eso me generó un mucho mejor flujo, al grado pues que bueno, pude tener un poco acumulado de poco en poco y reinvertir en otros proyectos, etcétera, ¿no? Y estar mucho más holgado y mucho más relajado. Pero no olviden que uno de mis objetivos siempre fue al principio estar tranquilo, estar en paz, no estar preocupado. Porque es una de las cosas que yo noté que en cuanto era relación con el dinero venía la preocupación de que no me va a alcanzar y qué tal si no me alcanza o qué tal si se me acaba. Y, y es impresionante darte cuenta cómo tu propio pensamiento y emoción combinados proyectan perfectamente tu realidad y lo vives así, o sea, inmediato. No necesitas ni siquiera pasar una semana. Lo experimentas rapidísimo. Pero también lo más padre de esto es que al darte cuenta le haces el cambio. Entonces es un lapso pequeño, es como un bachecito nada más, en lo que te empiezas a dar cuenta y empiezas a afinar y a regular tus emociones. Porque bueno, sí me llegó a pasar este, esa situación. Como les dije, reduje los gastos, empecé a tener un mejor ingreso, un guardado, pero entonces empecé a preocuparme que, ay, no manches, cuánto, no se me voy a acabar, ay, ver si no, y empecé a preocuparme. Después yo me decía, ¿de dónde sale esto? No tengo, ahí sí no tengo idea. Pero lo único que hice es simplemente confiar y ya, o sea, y aparte confiar en que hay un flujo constante de dinero, que es otra de las cosas, de abundancia, o sea, sube, baja, y después de soltar eso, no preocuparme, porque si se fue a acabar y demás, al contrario, cuando tengo que reusarlo para reinvertir, vuelve a caer otra cosa, y se mantiene. Y bueno, ahora ya no solamente de mantenerse, sino va a empezar a crecer, ¿no? De poco en poco, entonces al final se está cumpliendo esa parte de haber un mejor flujo en mi realidad, en mi experiencia con mi relación al dinero y en mi economía, gracias a eso, ¿no? Y obviamente, bueno, pues ya puedes empezar a pensar en términos diferentes, ya no estoy viviendo el día al día, obviamente, ya puedo y planeo y he hecho algunos viajes con la familia. Bueno, muchos de que ustedes que me conocen, saben, cada fin de semana salgo a hacer senderismo y eso implica gastar y compartir y ir a ciertos lugares, luego relajarte con los amigos, etcétera, y no tengo ningún tipo de limitación, cosa que antes no había. Una de las cosas que también genera apertura es, si tú crees que no te va a alcanzar para hacer algo, no te va a alcanzar y no te van a llegar los medios. Entonces lo que tienes que hacer es darte el primer paso y abrir esa posibilidad para que se dé. Porque si no, de otra forma, lo único que estás haciendo es limitarte. Entonces, si tú dudas que vas a poder hacer algo y no das el primer paso y no lo haces, entonces ahí nunca lo vas a hacer, porque tú mismo no estás confiando en ti mismo para hacerlo. Entonces, si tienes ese deseo tan grande de ir a hacer algo, ve y hazlo, no te limites, porque si te estás limitando es porque tienes una creencia que te está haciendo no lograr ese sueño que tú debes de cumplir. ¿Por qué? Porque si no, no pasaría por aquí. Acuérdense, nada va a pasar por aquí, por tu mente, ni va a pasar ninguna idea que no tenga que ver con algo que realmente está alineado con algo que deseas experimentar en nuestra realidad. Entonces, bueno, después de ya tener el acumulado, una de las cosas que logré hacer para confiar en eso es soltarlo. Y ahora les voy a explicar qué es lo importante que tienes que hacer para soltar. Entonces, la forma de cómo poder hacer que no vuelvan, porque van a volver.
esos miedos, inseguridades, temores. La forma más sencilla en la que yo he encontrado y la más efectiva finalmente es el soltarte, el entregarte. No sé si lo he dicho antes, pero la entrega no es que no hagas nada en tu realidad, porque recuerda, tú vienes a experimentar la parte física y a través de ella llenarte de experiencias que te van a dar como resultado experiencias físicas que, bueno, son, al final se traducen en emociones, aprendizaje obviamente mental, inconsciencia, etcétera, etcétera. Entonces, te tienes que entregar finalmente al proceso y a lo que estás viviendo. Entonces, yo lo que me digo de repente, si hay un lapso en el que bajan un poco las ventas, ya no existe el que yo me preocupe, el que ching, ¿con qué voy a pagar? Ay, no me va a alcanzar. Ay. Simplemente yo digo, bueno, yo confío totalmente en lo que está eh, preparándome yo superior para mí. No tengo por qué preocuparme por ver ahorita a lo mejor poco trabajo, a diferencia que antes estaba acostumbrado que tenía que tener a fuerzas llenas las máquinas, porque es al final lo que te inculcan y lo que te hacen, yo como yo que estudié ingeniería industrial, es lo que te hacen creer que es lo mejor, que es lo que debe de ser, ¿no? Entonces, obviamente, a mí me llevó tantos años a darme cuenta que nada más me estaba dañando la salud, dañando mi relación con muchas personas, no tenía amistades, no tenía tiempo para mí, y ni tenía dinero, finalmente, ¿no? Ni hacía lo que quería. Entonces, al darme a mí mismo como prioridad, finalmente, si hay de repente un lapso, me lo tomo como es momento de relajarme, de tranquilizarme y de dejarme llevar y hacer lo que más me gusta, dejarme llevar por mi pasión, hacer lo que creo que es mejor en ese momento, sin preocupación, y simplemente vuelvo a meditar y visualizar mi negocio próspero. Y porque también puede haber, y esto se lo voy a poner entre comillas, por situaciones que te suceden en la vida, de que te cruzas con gente, que tienes alguna dificultad con alguien, que no sé, la vida es muy compleja y hay demasiada interacción de energía. Y también hay muchas cosas que no te das cuenta con las que te enganchas, o empiezas a tener pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Todo eso puede alterar tu estado actual de quizá de equilibrio o prosperidad y entonces que vuelvas al jalar esa energía ya no es una energía que está fluyendo de una manera libre y natural, sino que se empieza a estancar un poco por esa misma energía que tú estás poniendo al tener pensamientos negativos. Eh, que obviamente puede ser preocupación u otro tipo de pensamientos. Al final todo es energía. Entonces, cuando te das cuenta que de repente algo cambió, bueno, pues vamos a hacer que marche otra vez como debía de ser. Eh, y está atento a las circunstancias, o sea, lo que está pasando alrededor, para que te des cuenta qué hiciste para que cambiara esa situación. Hay veces que finalmente no vas a, no tiene que ver con algo negativo, simplemente es una cuestión que hay que vivir, que viene un proceso de aprendizaje. Entonces fluye con él y en el momento que tú no estés ni preocupado, ni angustiado y estés tranquilo y te mantengas en tu centro, vas a saber qué hacer, va a fluir tu creatividad, se te van a presentar las sincronicidades y vas a encontrar para qué y por qué sucedió eso, ¿no? Y finalmente, pues ya, pasarás esa situación. Porque todo aquello que tú tienes que aprender, lo vas a aprender de una u otra forma, por más que te pongas de cabeza o hagas lo que sea. Y lo quieres evadir o evitar, no lo vas a poder evitar. Y lo peor es que aquello que no aprendes se te repite y se te repite y se te repite y se te repite. Entonces, hay que estar totalmente atentos
a esas cosas que tenemos que aprender, trascender, experimentar, para que podamos seguirnos moviendo hacia adelante. Finalmente, después de hacer muchas de las cosas, de ir haciendo estos cambios, ya de tener este acumulado, etcétera, también me di cuenta que una de las cosas que también me estaba limitando era, por haber vivido tanto tiempo en esa limitación, mi estado de ser se convirtió en eso. O sea, empecé a ver y a creer que la vida era así, limitada. Y por lo tanto, yo era también limitado. Aquello que tú ves o tú ves la proyección del exterior y como la describes, eso es lo que eres tú. Es tu propia visión, porque al final es tu propia realidad. Y entonces nos creamos estados de ser limitados, pensando en que no alcanza, o no es suficiente, o no merezco, o no se puede, o hay gente privilegiada, o la vida no es justa. Este, Al final, todos esos estados de ser que te ponen en un estado de víctima, lo único que hacen es limitarte. Pero al final, si estás atento, eso trae un objetivo, que es que aprendas, que logres romper con la limitación. La forma de darte cuenta que vives en limitaciones o que tienes una limitación es viviendo la limitación. Entonces, de ahí es tu parteaguas para decir, ok, estoy viviendo esta limitación, obsérvala y anótala, desmenúzala bien. ¿Cómo es la limitación? ¿En dónde se da? ¿Qué sientes cuando estás experimentando la limitación? ¿Qué sientes con relación a otros? ¿A quiénes impacta? ¿A qué otros impacta? Este, Etcétera, etcétera. Y ahí, conforme vayas viendo y observando, vas a ver cómo pasan un montón de emociones. Pero al final todas esas se van a traducir en una sola que quizá nunca habías identificado porque es como en el océano. Y que eso es lo que hacen las terapias, que a mí es mi particular punto de vista. Las terapias que tú haces creyendo que te van a resolver algo y no te lo resuelven, pensando que el otro va a resolverte y no eres tú. Simplemente tú ves en el océano pues algo superficial, basurita. Entonces el terapeuta vendrá siendo como el que pasa en una lancha, recoge la botella y se la lleva ya, ¿no? Crees que ya quedó, te sientes bien temporalmente. Sin embargo, como no trabajaste tu conciencia, fuiste nada más a hacer un movimiento de energía, porque sí, un terapeuta mueve tu energía. O con la constelación lo mismo, ¿no? Mueve tu energía. Pero no existe ningún trabajo de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vuelve a ver de repente más botellas arriba. Ah, caray, ¿cómo salieron? Eso es porque no te fuiste cada vez más profundo y más profundo y más profundo en el océano. Hay demasiadas capas que si no eres lo suficientemente no hábil, sino con la intención de llegar al fondo, no vas a llegar. Entonces hay veces que puede que creas que es una emoción la que te está generando eso, pero si observas alrededor de toda la situación que tuviste más emociones, eso te da un indicio que hay una más atrás, que es el origen que genera todas esas, ¿no? Creo que en algún momento les platiqué en el caso, creo que sí, en caso de mi esposa, que ella sentía, de repente empezó a caerse un poco el trabajo y ella lo primero que pensó, pues no, pues es que estoy dudando o me siento insegura, era porque siempre pensó que esa era sí fue en algún momento uno de sus limitantes, pero ya lo había trabajado y ya estaba, ¿no? Y entonces yo haciéndole preguntas, qué sentía, qué veía, etcétera, 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 fuimos yendo más al fondo. Y el fondo fue que ella o sea, el miedo era que si no generaba lo suficiente, no podía aportar lo que ella aporta en la familia y entonces era como resultado ser una madre. Para ella era ser una mala madre.
Entonces la emoción original era el miedo a ser juzgada como una mala madre. Y eso movía el que de repente se le cayeran los contratos o se detuvieran, ¿no? ¿Cuándo hubieras pensado que iba a ir por ahí? Pues sí, llegó a ir por ahí y es a lo que me refiero. Tienes una situación en la que vamos a pensar que te pagan y se te va y te pagan y se te va. Entonces observa qué sientes cuando recibes el dinero, observa qué sientes cuando lo pagas, observa en dónde se te va, en qué se te va, etcétera, etcétera. Porque pueden ser desde que vayas y gastes cosas innecesarias, eso quiere decir que tienes un sentimiento de insatisfacción y estás necesitando llenar algo con cosas materiales, entonces tendrás que sanar ese vacío que tienes. Si no es por ahí, o quizá estás gastando más en otras personas que en ti. Entonces eso quiere decir que tú no estás pensando en ti como prioridad, piensas en otras personas y te dejas en último lugar, ¿sí? O puede ser que igual se te va muy rápido, es porque tienes demasiados compromisos. Y es decir, te estás sobrecargando. ¿Y para qué necesitas cargar tanto? ¿Qué estás cargando? Y puede ser que, bueno, vas a más a profundidad y resulta que te das cuenta que estás cargando cosas desde niño, que te hicieron responsable de muchas cosas que no era tu ámbito de responsabilidad. Entonces estás sobrecargado. Lo que está haciendo la realidad es proyectarte lo que tú eres y qué es lo que sientes. Entonces, solo si vas a esa profundidad te vas a ir dando cuenta. Y así en cualquier cosa. Si de repente tienes sobrepeso y por más... No sé si se han dado cuenta mucha gente que va a hacer dietas o va al gym, etcétera, y hace un sobreesfuerzo y vuelve. Por ejemplo, está en dieta y vuelve. Termina la dieta y vuelve a subir. O de repente no baja mucho, o hacen todo lo que pueden en el gym y vamos a pensar que se lastiman en el gym y chin, en el mes que estuvieron, ¡pum! Como cohetito que va hacia arriba, suben, ¿no? Eso quiere decir que esa no es la salida para lograr su peso ideal y su estado ideal corporal. Está buscando llegar a ese objetivo, pero no lo va a llegar si hay una emoción por debajo que te está haciendo que comas quizá exceso de azúcar o exceso de grasa, o comas en deshoras, o comas en desequilibrio, etcétera, etcétera. Entonces tienes que ir más al fondo para darte cuenta. Eh, Obviamente, lo que te ayuda muchísimo la técnica de crear la realidad con realidades paralelas, a través de las realidades paralelas, es que tú vas y activas la realidad que quieres experimentar y la vas a experimentar. Pero algo va a pasar en el inter que estás experimentando que te va a mostrar qué es lo que hay dentro de ti. Y entonces ahí ya tienes la oportunidad de hacer un cambio. Puede que esa primera opción no te funcione muy bien. Puede que no sea el mejor resultado. A mí me pasó muchísimas veces. Yo, pues ya les he dicho, tengo muchísimos años que no tengo ningún solo vendedor y todo lo hago así, tal cual, atracción. Pero en muchísimos de los proyectos, como llegaban, se iban, perdía el cliente y lo perdía por cosas que no tenían nada que ver conmigo. A veces cambio de administración, a veces que corrían al comprador, eh, o se iba a otro lado, o cualquier tontería, realmente eran o cosas insignificantes. A veces era que algunos de mis empleados, a pesar de que yo le había dicho bien las instrucciones y todo lo que tenían que hacer, no lo hacía, algo fallaba, entonces pues ya me terminaron el proyecto, pero ya no me volvían a buscar, ¿no? Y por más que yo hacía lo mejor posible, había algo ahí, ¿no? Y no era falta de capacitación, que a lo mejor lo que podrá haber, ¿no? Era una cuestión más profunda que estaba generando esa situación. Entonces, al final, todas esas experiencias me fueron mostrando y enseñando qué es lo que hay en mi conciencia, qué es lo que estoy proyectando, y de esa manera puedo ir sanando y resolviendo. Desgraciadamente, bueno, a los que son chavos y escuchan este podcast tienen podría decir yo, mucha más ventaja porque tienen menos ruido y me echan menos basura que le han llenado el exterior en este tiempo.
Ya yo a más de mis 50 años, pues obviamente me llené de demasiada basura y demasiadas cosas que no debería y llevo muchos años sacando la basura, sacando la basura, sacando la basura. ¿Para qué? Para ser libre, porque yo entiendo que todo es un campo fértil y no hay nada ni bueno ni malo bajo el concepto humano de bien y mal, y tú puedes realmente hacer lo que quieras experimentar, este, que tu alma es la que te está llevando, tu yo superior te está llevando, y mientras tú sigas esa guía, finalmente vas a vivir una vida plena. Y no está en relación a cuánto dinero generes, no está en relación a cuántas amistades tengas, o cuántas novias tengas, o cuántos novios tengas, o cuántos te ligues, o que tengas demasiado pegue, no. Todo eso te da experiencia, pero nunca te vas a quedar estancado en una. Vives la experiencia y te mueves después a otra, después a otra, después a otra. Entonces, bueno, ya para cerrar el podcast, aquí en México pues acaban de ser elecciones el día de ayer, y el último mensaje que les quiero dar es, sin importar quién haya ganado y sin importar cuál era tu preferencia, quién ganara, ninguno de estos presidentes o legisladores definen la realidad que tú desees crear. No definen hasta dónde llegues, no definen la paz en la que vives, no definen el amor que vivas día a día, no definen la gratitud con la que vivas, no definen la felicidad, los regalos, la abundancia y la prosperidad con la que vives. Eso lo defines tú. Tu abundancia no fluye por el presidente, no fluye por la economía del país, no fluye por tu jefe, no fluye por tus clientes, fluye por tu yo superior, que es exactamente tú. ¿Cómo va a fluir todo eso que quieres? En la medida que tú quites la basura que hay en el río y puedas permitir un libre flujo. Si vas yendo hacia aquello que te da más pasión, más alegría, más felicidad, sin importar lo que los demás piensen, lo que los demás digan y critiquen de ti, tú ve hacia donde tu alma te dice, y aunque parezca lo más loco y ridículo, sigue y ve hacia allá. Te aseguro una vida realmente plena, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento si logras hacer esto. Pero si sigues escuchando el ruido exterior y le das poder a lo que te está hablando de fuera, que es el noticiero, son las proyecciones, es tu jefe, es el compañero de trabajo, son los clientes, es la competencia, sea quien sea, si sigues escuchando ese ruido exterior, les das poder para que ellos influencien tu realidad, y tu realidad no sigue el camino que tú deberías de estar eligiendo. Por eso hoy que estás consciente que tú puedes crear tu realidad, ya no eres víctima, eres alguien que tiene mucho poder. En las manos de cada uno de nosotros está elegir la realidad que queramos y deseamos elegir. Pero eso sí, te toca mucho que en trabajar, te tienes que echar un clavado en ese océano que eres tú mismo y encontrar, así como cuando juegas en la alberca, que vas y te metes a lo más profundo que puedes para agarrar una moneda, y así te tienes que ir hasta lo más profundo y sacar eso que te está generando esa basura y desecharlo. Entonces, bueno, esa fue mi última reflexión. Todo está en tus manos, todo está, no tiene el poder lo exterior, ni el gobierno, ni la policía, ni nadie, lo tienes tú. Y creas tu realidad en todo momento, en toda circunstancia. Y seas o no consciente, obviamente si estás escuchando esto, ya eres consciente. Quien no lo escucha o quien no conoce de esto, no lo es consciente y simplemente es llevado por los aires de toda esa influencia exterior y bueno, pues finalmente no viven realmente lo que quieren vivir la mayoría. Entonces, bueno, les dejo esta reflexión, que tengan excelente semana,
No dejes de mirarte a ti mismo, porque conforme más te mires, más te vas a amar, más te vas a aceptar y más vas a ir acercándote a lo que tú eres, a ese ser maravilloso, único e irrepetible que eres, que por algo estás aquí. Y si la fuente sigue dándote el sustento, es porque hay mucho, mucho que vas a hacer y que puedes lograr. Y solamente depende de ti. Así que, adiós miedo y vamos hacia adelante con todo lo que quieras. Bueno, estoy obviamente a sus órdenes. Cualquier duda, apoyo a través de diferentes técnicas que también conozco y bueno, y guía para llevar más profundamente esta técnica, también te puede ayudar a resolver, encontrar de una manera más efectiva esas creencias, liberarlas e ir experimentando esas realidades de una manera más favorable. No duden, escríbanme, búsquenme en las redes, en Facebook está Mundos Paralelos y bueno, pues aquí en YouTube pues también es Mundos Paralelos y bueno, quedo aquí a sus órdenes. Entonces, bueno, excelente semana, que todo les fluya perfectamente, déjense llevar por las olas de este mundo maravilloso, y bueno, nos vemos en la siguiente. Bye, bye, chao.